Efesis 5, llegeixo en castellà, que serà l'idioma de la predicació d'avui, y digo así: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros a Dios, como ofrenda y sacrificio de olor fragante. Pero la fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni obscenidades, ni necedades, ni truhanerías inconvenientes, sino antes bien acciones de gracias. Porque tened bien entendido que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque a causa de estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando qué es lo agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien redarguidlas, porque es vergonzoso aun el mencionar lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas redarguidas por la luz son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como imprudentes, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino comprendiendo bien cuál es la voluntad del Señor. Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay libertinaje. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y salmodiando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sometiéndoos unos a otros en el temor de Dios. Y esta mañana es nuestro hermano Juan Carlos Dueñas el que va a tener a su cargo la predicación, que se titula Hijos amados de Dios, hijos de luz, aprendiendo la sumisión mutua. Pues adelante, Juan Carlos. Hemos leído hasta el versículo 21, que dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. No quería leer el versículo siguiente, el versículo 22, para que nadie se vaya antes de hora. Que las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Espero que aguantéis hasta el final, espero. Ya lo veremos el tema. Pero como ha dicho nuestro hermano Jordi, hoy vamos a hablar de 3 características esenciales de aquellos que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, de aquellos que somos discípulos de Jesús, que define nuestra identidad. Somos, en primer lugar, hijos amados de Dios. Somos, en tercer lugar, hijos de luz, que es de la luz de Cristo. Y, en tercer lugar, tenemos que aprender a dejar nuestro ego e ir aprendiendo la sumisión mutua, como veremos al final. También os quiero decir, antes de empezar, que voy a hacer, no sé si 3, 4 o 5 preguntas, no para que las contestéis ahora, sino para vuestra reflexión, para que nos ayude a reflexionar sobre lo que vamos a estar meditando. En primer lugar, versículo 1. Somos
Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Somos hijos amados de Dios. Que Dios nos considere sus hijos y sus hijas es un gran privilegio. Somos familia de Dios. No solo somos criaturas de Dios creados por Dios, sino sus hijos amados. ¿Por qué? Gracias a la muerte de su único Hijo amado, ahora nosotros formamos parte de la familia de Dios. Qué gran privilegio saber que cada mañana podemos acudir al Padre Celestial. Dios es mi Padre Celestial. Mi Padre me ama, me cuida, me protege, me ayuda cada día en lo que no puedo controlar cada día, pero también me pule a lo largo, me disciplina, me pule a lo largo de mi vida para que cada vez yo me parezca más a Cristo, para que cada vez tenga más el carácter de Cristo. ¿Qué implica ser hijos de Dios? Implica que debemos imitarle, debemos imitar a Dios. Sed, pues, imitadores de Dios, porque sois sus hijos amados. ¿Cómo es posible imitar al Dios eterno e infinito, omnipotente y omnisciente? ¿Cómo podemos imitar a Dios? Pues es posible porque hemos conocido a su Hijo, el Señor Jesucristo, que también es Dios. Hemos de imitar a Cristo. Y dice, como a versículo 2, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros en ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Es decir, imitar a Dios significa imitar a Cristo. Imitar a Cristo significa aprender a amar a nuestro alrededor como Cristo nos ha amado a nosotros. Es decir, que tenemos que reflejar el carácter de Cristo, su santidad, pero también tenemos que crecer en humildad, tenemos que crecer en santidad, tenemos que desear hacer su voluntad cada vez más día a día. Tenemos que ser mansos y humildes como el Señor Jesucristo. Y tenemos que también aprender a ser siervos y siervas de Cristo como Cristo fue un siervo que se entregó por nosotros, como siervo de Dios también, dio su vida por nosotros. Así que debemos imitar a Dios imitando el carácter de Cristo. Pero ¿cómo puedo yo imitar a Cristo si soy un miserable pecador? Esto es lo que le dijo el apóstol Pedro al Señor Jesucristo poniéndose de rodillas. Apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Podemos imitar a Dios y al Señor Jesucristo por 3 razones. En primer lugar, porque hemos sido creados a imagen de Dios. Como nos dice Génesis 1, 26, 27, Dios creó al hombre y a la mujer, a imagen de Dios los creó. Así que tenemos conciencia, sabemos lo que es el bien, sabemos lo que es el mal, somos libres, responsables para escoger el bien o escoger el mal. Así que podemos escoger el bien y sobre todo gracias a lo que Jesucristo ha hecho, porque hemos sido creados a imagen de Dios. Pero sobre todo porque hemos sido regenerados con una nueva vida, con una nueva familia y somos familia de Dios. Gracias por su gracia regeneradora, la gracia, el favor inmerecido de Dios hacia nosotros por medio de Cristo. Ahora nosotros podemos imitar a Dios. Y también nos lo dice el texto que podemos imitar a Dios y imitar a Cristo porque hemos recibido el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está dentro de nosotros, como dice luego más adelante el versículo 18. No os embriagáis con vino, sino sed llenos del Espíritu Santo. Si tenemos el Espíritu Santo, aunque no lo notemos, aunque nos preguntemos, ¿pero dónde estás? El Espíritu Santo está dentro de nosotros, actuando en nosotros. Si hemos nacido de nuevo, si hemos entregado nuestra vida a Cristo, tenemos el gran regalo del Espíritu Santo. Por eso podemos imitar también a Cristo. Pero imitar a Cristo significa ser humilde,
servir a los demás, pero significa también dar nuestra vida en sacrificio por los demás, como Cristo lo hizo por nosotros. Cristo dio su vida por nosotros, por los pecadores que no se lo merecían. Ahora nosotros que somos familia de Dios, que somos hijos de Dios, amigos de Cristo, somos llamados también a entregar nuestra vida por personas que no se lo merecen. ¿Somos conscientes de esto? Que somos llamados a entregar nuestra vida en sacrificio por los que están a nuestro alrededor. Esto es el amor ágape de 1 Corintios 13. El amor es sufrido, el amor es benigno, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y también nos dice Romanos 8:29, en este conocido texto de Romanos 8:28 en adelante, que nosotros hemos sido predestinados para ser conforme a la imagen de Cristo. Nosotros tenemos que ser como Cristo, tener la imagen de Cristo dentro de nosotros, el carácter de Cristo. Para eso hemos sido llamados por Dios y para eso hemos sido llamados a vivir con Él por toda la eternidad, para ser como Cristo y aprender a amar como Cristo. Y dice que el Señor Jesucristo, versículo 2, se entregó a sí mismo por nosotros en ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El Señor Jesucristo se entregó como ofrenda y sacrificio en olor fragante. Esto del olor fragante es una alusión a las ofrendas que se hacían en el Antiguo Testamento, que digamos que aquellas ofrendas Dios las recibía como olor fragante. Por ejemplo, Levíticos 1:13. Cristo fue una ofrenda de olor grato a Jehová, como las ofrendas del Antiguo Testamento. Se entregó por nosotros al Señor. Pues ahora nosotros también tenemos que ser ofrendas de olor grato al Señor porque nos entregamos a los demás como ofrenda al Señor. Por amor a Dios, damos nuestra vida a los demás. Primera pregunta. ¿Qué perfume te has puesto esta mañana? ¿Te has puesto colonia para oler bien? ¿Te has puesto perfume? ¿Cuál es el perfume que mejor huele? ¿El más barato o el más caro? Si somos hijos y hijas de Dios, debemos ponernos cada mañana el perfume de olor a Cristo. Y lo debemos hacer conscientemente. Señor, permite que hoy huela a ti. Que mi olor de mi vida en los que están a mi alrededor se den cuenta que huelo de una manera que es diferente a los demás. Oler a Cristo. Entregar nuestra vida en sacrificio por los demás como ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante como lo hizo el Señor Jesucristo. Primera pregunta. ¿Qué perfume te has puesto esta mañana? Segunda característica de nuestra identidad como discípulos de Cristo. Versículo 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Antes de entregar nuestra vida a Cristo, andábamos en tinieblas como muchos de los que están a nuestro alrededor. En el momento que nos entregamos a Cristo, vino a nosotros la luz de Cristo. Se refleja en nosotros, la luz de Cristo ha llegado hasta nosotros y ahora nosotros brillamos con la luz de Cristo, reflejamos en nosotros la luz de Cristo. ¿Pero qué es vivir en tinieblas? ¿Qué es vivir en la oscuridad? Estamos hablando de un tema moral. En otro tiempo éramos tinieblas, erais tinieblas, es decir, en oscuridad de entendimiento, en oscuridad de conducta, ajenos a la vida de Dios. No queríamos saber nada de Dios. Queríamos hacer nuestra vida, no queríamos saber nada de Dios y eso hacía que viviéramos en oscuridad. Vivir en tinieblas significa falta de conocimiento del único Dios verdadero.
porque no queríamos saber nada de él y no le queríamos escuchar. Pero ahora somos luz en el Señor, porque hemos conocido, hemos aceptado al Dios verdadero por medio del Señor Jesucristo. Jesús es la luz del mundo, pero la luz del mundo se refleja a través de nosotros, los cristianos, y nosotros reflejamos también la luz de Jesús, que es la luz del mundo. ¿Eres consciente de que tú eres la luz del mundo? Segunda pregunta. ¿Qué ven los demás en ti? ¿A qué brillas tú? ¿Ven los demás el brillo, el fulgor de la luz de Cristo a través de ti? ¿Brillas la luz de Cristo reflejada en ti? ¿Los demás ven a Cristo en ti? Somos hijos de luz, como dice Juan 1:9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Nuestra conducta es afectada por la luz verdadera que venía a este mundo, que es Cristo. Implica una nueva manera de vivir, como dice el versículo 9, vivir en bondad, en justicia y en verdad. Desde que hemos conocido a Cristo, reflejamos la bondad de Cristo, la justicia de Cristo y la verdad de Cristo, que viene a través del Espíritu Santo en nosotros. ¿Qué significa en la práctica vivir en oscuridad ajenos a la vida de Dios? Nos lo dice varias frases a partir del versículo 3 hasta el 5. Hay varias características de aquellos que viven en la oscuridad. En primer lugar, fornicación, es decir, inmoralidad sexual, que es lo que está más de moda hoy en día. No tener en cuenta a Dios en el tema de la sexualidad. Yo hago lo que está de moda. Puedo disfrutar del sexo con quien quiera y cuando quiera y nadie me lo podrá impedir. Pues no. Dios ha creado el sexo y lo ha hecho dentro, y lo tenemos que enmarcar dentro de lo que es su voluntad. En segundo lugar, versículo 3, avaricia. También está de moda hoy en día. El objetivo es dinero, 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 riquezas, acumular riquezas, tener más, procurar tener 7 pisos para cuando me jubile, etc. Dinero, dinero, dinero. ¿Quién quiere ser millonario? Juega a la lotería que algún día te tocará, no te preocupes. Esto es lo que nos dice nuestra sociedad. Esto es vivir en oscuridad. Vivir para las riquezas y para el dinero. El dinero es un medio, lo necesitamos para vivir, pero no es un fin en sí mismo. Palabras deshonestas, truhanerías. También está muy ligado a lo de acumular riquezas. El ganar dinero, 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 haciendo lo que haga falta, aunque sea por medio de mentiras y de engaños y de estafas, mientras no me pillen. Luego resulta que a muchos políticos los acaban pillando. Pero ya nosotros, ¿quién nos va a pillar a nosotros si solo vivimos para esto, haciendo lo que haga falta para ser millonario? Un día Dios nos juzgará, como vamos a ver dentro de un momento. En tercer lugar, palabras deshonestas. Lo acabamos de decir. Vivir a base de mentiras. No pasa nada por decir mentiras. Yo cada día, cada noche le tengo que pedir al Señor que me perdone por las mentiras que he dicho sin darme cuenta. Parece que es como un modo de vivir habitual. Y por protegerme a mí mismo, digo mentiras para que mi mujer no se dé cuenta de cosas que sé que no le gustan. O en el trabajo. Para que mis jefes no se enteren de cosas que he hecho que no se tienen que enterar. Mentiras, palabras deshonestas. Y por último, la embriaguez. También versículo 18.
No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Vivir para el placer, para pasármelo bien. Salgo del trabajo y me voy al bar. 1 cerveza, 2 cervezas, 3 cervezas, 5 cervezas, 20 cervezas, un carajillo, y me estoy allí hasta las 3 de la madrugada. Esto no da sentido a la vida. Esto no es el verdadero don de Dios, que es el Espíritu Santo, que nos da el gozo. El gozo no está en el alcohol, el gozo está en el Espíritu Santo. Lo que realmente nos llena es que tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Por eso dice, no os embriaguéis con vino, antes sed llenos del Espíritu Santo. Porque eso sí que nos da plenitud. Tener el Espíritu Santo dentro de nosotros es lo que nos da la plenitud de gozo. Además del resto del fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz. Supongo que os lo sabéis de memoria, ¿no? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. No sé si me he dejado alguno, si no me lo decís al final. Tenemos la plenitud del Espíritu Santo. No necesitamos el alcohol para ser felices. Consecuencias de vivir en la oscuridad, de todos aquellos que viven en la oscuridad sin tener en cuenta a Dios. La ira de Dios llega un día que se pone en marcha, versículo 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de los hombres, sobre los hijos de desobediencia. Llegará un día que la ira de Dios se pondrá en marcha. Y esto significa que aquellas personas que no han tenido en cuenta a Dios serán juzgadas cuando venga la luz. Cuando la luz refleje lo que hay en la oscuridad, el Señor Jesucristo, en su segunda venida, todas las obras de las tinieblas serán puestas en evidencias en el juicio final. Versículo 13. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Un día vendrá la luz, que es el Señor Jesucristo, por segunda vez a instaurar su reino en este mundo, y podrá en evidencia todas las obras de injusticia de aquellos que no han querido tener en cuenta a Dios. Y habrá un juicio final, que esto es lo que la sociedad no quiere ni creer ni aceptar. Un día habrá un juicio final, porque estamos hechos a imagen de Dios. ¿Qué significa estar en la luz? Hemos resumido lo que es estar en la oscuridad, ya hemos dicho algo de lo que significa estar en la luz. Tener el Espíritu Santo, versículo 9, ser llenos del Espíritu Santo, versículo 18, dar el fruto del Espíritu Santo, que lo acabamos de decir, y comprobando lo que es agradable al Señor. Versículo 10, comprobando lo que es agradable al Señor. Es decir, y luego dice, versículo 16 también, aprovechando bien el tiempo. ¿Qué es aprovechar bien el tiempo? Comprobar lo que es agradable al Señor. Es decir, cuando yo me levanto cada día, le digo, Señor, ¿qué quieres hacer conmigo hoy? ¿Qué quieres que haga para ti? ¿Cómo me quieres usar a mí para tu gloria con los que están a mi alrededor? ¿Cómo voy a brillar con tu luz para ti a los que están a mi alrededor? ¿Cómo puedo oler a ti para hacer olor fragante a los que están a mi alrededor? Esto es vivir y practicar y andar en la luz. Así que el éxito no es el reconocimiento de los demás ni acumular riquezas, sino aprovechar bien el tiempo buscando la voluntad de Dios. Como dice nuestro hermano Pau Martínez en su libro Cuida tu viña, aprovechar bien el tiempo es sembrar y dar fruto para Dios cada día, hacernos tesoros en el cielo. Esto es lo único que perdurará. No hacernos tesoros en la tierra, sino hacernos tesoros en el cielo. ¿Cuáles son estos tesoros? Lo que hemos sembrado ahora en esta vida. El fruto lo dará el Señor. El fruto no lo damos nosotros, lo dará el Señor y lo veremos en el cielo. ¿Por cuántas personas estás orando para que el Señor obre, para que las veas en el cielo?
Esto es lo que es dar fruto para Dios y aprovechar bien el tiempo. Tercera pregunta. ¿Dónde está tu tesoro? Mi tesoro. ¿Qué es tu tesoro? ¿Quién es tu tesoro? ¿Sabes que tienes un gran diamante que brilla de manera fulminante que te está esperando en el cielo? ¿Os acordáis de la parábola de Jesús de la gran perla? Mateo 13, a ver si, como es cortito, lo podemos leer. Mateo 13, 45, 46. También les dijo Jesús a sus discípulos: el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, vendió todo lo que tenía y la compró. Esta es la única gran perla que vale la pena. El mercader vendió todas las perlas que tenía por poder tener aquella gran perla. ¿Tienes tú la gran perla? ¿Tu tesoro que te está esperando en el cielo? ¿Cuál es la gran perla? El Señor Jesucristo. Yo estoy esperando que el Señor Jesucristo me llame a su presencia y pueda estar en una mesa con Él, con el Padre y con el Espíritu Santo, cenando los tres juntos y hablando con ellos tres. ¿Os lo habéis planteado esto? Que nos aman de tal manera que lo dice en Apocalipsis, ¿no? Que cenaremos con el Señor Jesucristo. Habrá millones de personas, pero yo creo, como allí no existe el tiempo, no sé cómo lo hará. Pero espero que en algún momento dado me inviten a su mesa y me expliquen todo lo que no entiendo ahora. Y todo el sufrimiento que hay ahora a mi alrededor. Espero que algún día me lo expliquen. Esto es la gran perla. Esto es mi tesoro que nadie me puede quitar gracias al amor de Dios, a la gracia de Dios y a que el Señor Jesucristo murió por mí en la cruz. Poder ver cara a cara al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Esta es la gran perla. Versículo 20. Andar y vivir en la luz, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 19 también. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Lo que estamos haciendo hoy aquí. Cantar al Señor, pero desde nuestro corazón. Lo podemos hacer como hermanos, como iglesia, lo podemos hacer individualmente cada día. Cantar y adorar al Señor cada día. Es decir, vivir en la presencia de Dios. De hecho, nosotros la gran perla ya la podemos disfrutar porque podemos vivir ahora y aquí ya con la gran perla que es el Señor Jesucristo. Podemos hablar con Él cada día y vivir en la presencia de Dios cada día. Porque lo hago cada día, lo hago para Él. Y le pregunto: Señor, ¿qué quieres que haga hoy para ti? Y esto significará oler a Cristo y brillar a Cristo y vivir para Cristo. Bueno, ahora viene la parte difícil, ¿eh? Ya os lo avisé al principio, espero que nadie se vaya. Tercera característica que conforma nuestra identidad como hijos de Dios. El principio de sumisión mutua, versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. El principio de sumisión mutua en la Iglesia es un principio de humildad. Es todo lo contrario del orgullo y del afán de protagonismo. Mi objetivo en la Iglesia no es tener yo la razón.
Mi objetivo en la Iglesia no es que los demás vean algo en mí. No es mandar yo. Mi objetivo en la Iglesia es el temor de Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Es decir, ¿qué es temer a Dios? Temer a Dios es precisamente buscar su voluntad, buscar la voluntad de Dios como Iglesia, buscar también que Dios sea glorificado aquí en esta Iglesia como Iglesia. Nuestro objetivo en la Iglesia debe ser que Dios sea glorificado. Como consecuencia, una de nuestras primeras características tiene que ser la humildad. Tenemos que aprender la humildad y esto significa aprender a someternos unos a otros. ¿Podemos decir lo que pensamos? Por supuesto. ¿Podemos callar a veces que vale más no hablar? La mayoría de las veces. Más vale escuchar que no hablar demasiado pronto, como dice Santiago, que tenemos que aprender a callar y aprender a escuchar. Por supuesto que podemos dar nuestra opinión, pero siempre buscando la motivación de Dios. Esto no significa que no pueda haber confrontación en la Iglesia. En la Iglesia de Corinto, el apóstol Pablo se tuvo que confrontar a los falsos maestros, porque estaban enseñando cosas en contra de la voluntad de Dios. Estaban fomentando de nuevo el judaísmo, la circuncisión, los gentiles se tenían que volver a circuncidar, y el apóstol Pablo los tuvo que confrontar. Y el apóstol Juan, en la segunda epístola de Juan, también dice: aquellos que digan que Jesucristo no ha venido en carne, no habléis con ellos ni los recibáis en casa. Es decir, que la sumisión mutua tiene un límite que es precisamente el temor de Dios, buscar la voluntad de Dios y que Dios sea glorificado. Por ejemplo, a mi casa en el pasado habían venido testigos de Jehová. Sí, los recibí en casa, pero duró poco la conversación. Y los confronté. Y hubo confrontación. ¿Por qué? Porque ellos dicen que el Señor Jesucristo es un ser creado. Pues no. El Señor Jesucristo es Dios eterno. Porque dicen que el Espíritu Santo no es una persona. Pues no. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Porque en la Biblia se nos presentan características de una persona, de que es consolador, de que es el que nos dirá, el que nos enseñará la verdad. Todas las características de Él estará con vosotros. El Señor Jesucristo habla del Espíritu Santo como una persona. Por lo tanto, yo depende a qué iglesia, si se dicen cosas que yo pienso que están en contra de lo que dice la palabra de Dios, no iré más a esa iglesia. Yo buscaré siempre una iglesia donde se predique la palabra de Dios según la palabra inspirada por Dios que tenemos en la Biblia. Así que también tenemos que saber discernir. En la iglesia tiene que haber sumisión mutua, pero tiene que haber también el discernimiento de saber que es conforme al temor de Dios, que estamos buscando al Dios de la palabra y que el Dios de la palabra sea glorificado. Sumisión mutua. ¿Quién es el mayor en la iglesia? ¿Quién manda en la iglesia? ¿El pastor? ¿Los ancianos? ¿Los diáconos? ¿O el Martí que nos recibe cada día cuando entramos? ¿O el que friega los platos? No sé si os acordáis una historia muy triste, que yo cuando la leí hace poco me hacía hasta llorar, que el Señor Jesús estaba haciendo la institución del pan y el vino, les dijo: tomad este pan, tomad este vino en memoria de mí. Estaba a punto de ir a la cruz, lo iban a arrestar en breve. ¿En qué pensaban los discípulos? ¿En quién de ellos sería el mayor en el reino de los cielos cuando Cristo
estableciera su reino? ¿Quién será el mayor? ¿Quién será el que mande más? Y el Señor Jesucristo le responde, no tenemos tiempo de leerlo, le responde: el mayor entre vosotros será como el joven, el que dirige como el que sirve. ¿Cuál es el mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Lucas 22, 24 al 27. ¿Quién es el mayor en la iglesia? ¿Quién es el que manda más en la iglesia? Dice el apóstol Pablo en Gálatas 3 que ahora en la iglesia del Señor ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Así que todos nosotros tenemos el gran valor de que Cristo ha muerto por nosotros y ha dado su vida por nosotros. Nuestra vida, desde el más pequeño hasta el más mayor, tiene el valor de la vida de Cristo Jesús que murió por nosotros. Así que tenemos que aprender en la Iglesia que la pregunta no es quién manda más, sino la pregunta es quién sirve más. Y aprender el concepto de la sumisión mutua. Y ahora viene, que no lo hemos leído, pero viene esta parte del texto final, por no alargarlo, no lo hemos leído, viene la parte más difícil. Versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la Iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén sujetas a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una Iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Lo vamos a dejar aquí, la lectura. En la familia es algo que viene de la creación. Dios da al esposo la función de liderazgo. Pero como hemos dicho en la Iglesia, ser líder no significa mandar más, no significa tener más poder, sino que ser líder significa servir más, amar más, dar tu vida por tu mujer si hace falta. Por eso que tenemos que hablar del tema de que las casadas estén sujetas a sus maridos en el concepto de la sumisión mutua. Luego al final dice que la mujer respete a su marido. Tiene que haber un respeto mutuo y una sumisión mutua. Así como Cristo es cabeza de la Iglesia y Él es su Salvador. Cristo y la Iglesia forman un solo cuerpo. El ejemplo de Cristo. Cristo es la cabeza de la Iglesia en la metáfora del cuerpo. Como un solo cuerpo. ¿Quién manda en la Iglesia? El Señor Jesucristo. Él es el líder de la Iglesia, el que tiene el liderazgo de la Iglesia. ¿Y qué hace el Señor Jesucristo? Dar su vida por la Iglesia. Morir en una cruz con un sufrimiento infinito por amor a su esposa, que es la Iglesia. Por eso los maridos tienen que estar dispuestos a servir a su esposa, hacer lo mejor para su esposa y, si es necesario, a dar su vida por ella. Ser cabeza de la esposa no significa autoritarismo, no significa mandar lo que hay que hacer, sino que es una inteligencia que Dios nos da para buscar lo mejor para la esposa y para la familia. Igual que Jesucristo busca lo mejor para su esposa, que es la Iglesia.
El matrimonio, como decíamos, es una institución divina de la creación, no es un invento humano. Es Dios quien ha instituido el matrimonio. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Génesis 2:24. El Señor Jesucristo lo vuelve a repetir cuando los líderes le preguntan si se podía dar carta de divorcio o repudiar a la mujer. Y él les dice, les vuelve a repetir el mismo versículo, ¿no habéis leído? Por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y luego hoy, en el versículo del texto de hoy, también el apóstol Pablo lo vuelve a repetir, en el versículo 31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. En el texto de hoy también el apóstol Pablo lo vuelve a repetir. Así que el matrimonio es una institución divina, no es un invento humano. Marido y mujer forman una unidad, son uno, pero es un ejemplo de la Iglesia y la Iglesia es un ejemplo de la Trinidad. Es decir, ¿quién manda en la Trinidad? La Trinidad nadie se lo pregunta. ¿Qué mando yo? Que sepas que mando yo. No. La Trinidad, el Hijo se somete a la voluntad del Padre. Y también hay un texto que dice que Cristo, que Dios Padre es la cabeza del Hijo. Igual que no, aquí dice que el Hijo es, el Señor Jesucristo es la cabeza de la Iglesia. Pues en la Trinidad, Cristo se somete a la voluntad del Padre, pero el Padre ama al Hijo. ¿Quién dijo la propuesta de, mira, tienes que morir en la cruz por amor a la humanidad? ¿Fue el Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? No lo sabemos. Los tres se pusieron de acuerdo. El Padre ama al Hijo, el Hijo se somete a la voluntad del Padre y el Espíritu Santo no tiene afán de protagonismo. Actúa según la voluntad del Padre y del Hijo por amor a la humanidad, por amor a la Iglesia, sin afán de protagonismo. Es decir, el ejemplo de la Trinidad. La Trinidad es una unidad que funciona por amor a la humanidad. Y esto es el ejemplo también para la Iglesia. ¿Quién manda en la Iglesia? Es una pregunta equivocada. El Señor Jesucristo es la cabeza de la Iglesia, es el líder de la Iglesia, pero Él dio su vida por la Iglesia, como hemos dicho. La Iglesia es una unidad cuya cabeza es Cristo, es una unidad que trabaja por amor a la humanidad, por amor al prójimo, por amor a los hermanos y por amor a la humanidad. Y el matrimonio es un ejemplo de la Trinidad y un ejemplo de la Iglesia. El matrimonio es una unidad cuya finalidad es buscar el bien de la familia, el bien del prójimo, el bien de los vecinos, el bien de los hermanos y el bien de la humanidad. Y todo esto es una institución divina. La Trinidad ha creado la Iglesia y la Trinidad ha creado el matrimonio. Que lo tengamos claro, esto no es un invento humano. Y que yo puedo hacer conmigo lo que quiera. No. Si somos hijos e hijas de Dios y discípulos de Cristo, debemos aprender lo que es el matrimonio. Pero claro, mi marido me maltrataba, mi marido me pegaba, mi marido me chillaba, mi marido me dejó por otra. ¿Qué hago yo? Pues lo he dejado. Yo no podía aguantar más. En un mundo caído esto pasa y esto puede pasar. Pero yo estoy divorciado, divorciada y estoy solo, sola. ¿Y ahora qué hago? ¿O me he vuelto a casar? ¿Qué estoy? ¿Cometiendo pecado tras pecado? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Yo creo que el mejor ejemplo lo tenemos en el ejemplo de la mujer samaritana. El Señor Jesucristo fue expresamente
al pozo de Jacob para encontrarse con la mujer samaritana. Fue él a buscarla. No la samaritana fue a buscar a Jesús, no. La mujer samaritana fue a buscar a Jesús al pozo. Jesús fue a buscar a la mujer samaritana al pozo de Jacob. Y allí en la conversación salió el tema, ¿no? Sí, porque 5 maridos has tenido y al que ahora tienes no es tu marido. 5 maridos. ¿Sería que la habían rechazado todos los maridos o sería ella que se había buscado 5 maridos? No lo sabemos. Y el que ahora tienes no es tu marido. ¿Sería culpa de ella que no se quiso casar o el marido que no se quiso casar con él? Lo que sí sabemos es que Jesús fue a su encuentro y le dijo, si supieras, cuando le pidió agua para beber y le quiso dar agua para que Jesús bebiera, le dijo, si supieras quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua de vida. El Mesías se estaba mostrando a la mujer samaritana, que además no se hablaban con los judíos, era una enemiga de los judíos, y el Señor Jesús quiso que la mujer samaritana descubriera al Mesías, al Salvador del mundo, y cambió la vida de esta mujer. ¿Qué quiere decir? Puedes estar separada, separado, juntado, casada, casado, hasta 5 veces. El Señor quiere venir a tu encuentro para que le reconozcas como Mesías, como tu Salvador y como tu Señor. Porque Él te ama hasta la muerte, ha dado la muerte por ti, por todo lo que nosotros hemos hecho mal en la vida. O como dijo a la mujer adúltera que la querían apedrear, ¿no? El que esté sin pecado, que tire la primera piedra. El Señor Jesucristo viene a nuestra vida, sea cual sea, haya pasado lo que haya pasado, porque quiere darnos una nueva vida. Y la nueva vida es oler a Cristo, brillar a Cristo y ver la gran perla en la eternidad, cenar con Cristo en la eternidad y ver la gloria de Dios. Ojalá sea así para todos los que estamos aquí. Amén.